La Alemania nazi fue el nombre que se le dio al Estado alemán entre 1933 y 1945, cuando estuvo gobernado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, y su líder, Adolf Hitler. El nazismo fue una ideología política de extrema derecha que se caracterizó por su totalitarismo, su racismo, su antisemitismo, su imperialismo y su culto al líder. El nazismo fue el principal responsable de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el genocidio de millones de judíos y otras minorías. El símbolo del nazismo era la cruz esvástica y su lema era Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, un pueblo, un imperio, un líder. El nazismo surgió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de crisis económica, social y política. Alemania había sido derrotada y humillada por el Tratado de Versalles, que le impuso duras condiciones de paz, como la pérdida de territorios, el desarme militar y el pago de reparaciones. Además, la República de Weimar, el régimen democrático que se estableció tras la guerra, sufrió una gran inestabilidad por los conflictos entre los partidos políticos, los intentos de golpe de Estado y la hiperinflación. Estos factores provocaron el descontento y el resentimiento de muchos alemanes, que buscaron una alternativa al sistema vigente. El partido nazi fue fundado en 1919 por Anton Drexler como el Partido Obrero Alemán, DAP, y en 1920 cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. En 1921, Adolf Hitler se convirtió en el líder del partido y le dio un nuevo impulso con su carisma y su oratoria. El partido se basaba en el nacionalismo alemán, el antisemitismo, el anticomunismo y el pangermanismo. También se inspiraba en el fascismo italiano de Benito Mussolini y en las teorías racistas de Arthur de Gobineau y Houston Stewart Chamberlain. En 1923, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza con el llamado Putsch de Múnich, pero fracasó y fue encarcelado. Durante su estancia en prisión escribió su libro Mi lucha Mein Kampf, donde expuso sus ideas políticas y su visión del mundo. En 1924 fue liberado y reorganizó el partido con una estructura jerárquica y una milicia paramilitar llamada las SA, Sturmabteilung, unas secciones de asalto. El partido también contaba con otros grupos afines, como las SS, Schutzstaffel o escuadras de protección, las Juventudes Hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas. En 1929, la Gran Depresión Económica Mundial afectó gravemente a Alemania y aumentó el desempleo, la pobreza y la miseria. El partido nazi aprovechó esta situación para ganar adeptos entre las clases medias y bajas, ofreciendo una solución a sus problemas y una esperanza de recuperación. El partido utilizó una propaganda eficaz, basada en carteles, panfletos, periódicos, radio y cine, para difundir sus mensajes e influir en la opinión pública. También recurrió a la violencia contra sus rivales políticos, especialmente los comunistas y los socialdemócratas. En 1930, el partido nazi obtuvo un gran éxito electoral al conseguir 107 escaños en el Reichstag, el parlamento alemán, convirtiéndose en el segundo partido más votado después del Partido Socialdemócrata. En 1932, Hitler se presentó a las elecciones presidenciales y quedó en segundo lugar tras el veterano mariscal Paul von Hindenburg. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de ese mismo año, el partido nazi se convirtió en el más votado con 230 escaños, aunque sin mayoría absoluta. Ante la imposibilidad de formar un gobierno estable, Hindenburg nombró a Hitler canciller, jefe de gobierno, el 30 de enero de 1933, con el apoyo de otros partidos conservadores y nacionalistas. Una vez en el poder, Hitler inició un proceso de transformación del Estado alemán, eliminando toda oposición y toda forma de democracia. El 27 de febrero de 1933, se produjo el incendio del Reichstag, que fue atribuido a los comunistas y utilizado como pretexto para declarar el estado de emergencia y suspender las libertades civiles. Al día siguiente, se promulgó el decreto del incendio del Reichstag, que permitió al gobierno detener y encarcelar a miles de opositores políticos, especialmente comunistas, socialistas y sindicalistas. El 5 de marzo de 1933, se celebraron nuevas elecciones parlamentarias, en las que el partido nazi obtuvo el 43,9% de los votos. El 23 de marzo de 1933, se aprobó la ley habilitante, que otorgó a Hitler poderes legislativos ilimitados por 4 años, sin necesidad de consultar al Reichstag ni al presidente. Con esta ley, Hitler se convirtió en el dictador absoluto de Alemania. Entre 1933 y 1934, Hitler consolidó su poder mediante una serie de medidas que eliminaron toda forma de pluralismo político y social.
Se prohibieron todos los partidos políticos excepto el partido nazi, se disolvieron los sindicatos y se crearon las organizaciones corporativas controladas por el Estado, se censuraron los medios de comunicación y la cultura, se depuró la administración pública y el ejército de elementos no afines al régimen, se crearon los campos de concentración para encerrar a los enemigos políticos y sociales, se promulgaron las leyes de Nuremberg que privaron de la ciudadanía y los derechos civiles a los judíos y otras minorías, se estableció el servicio militar obligatorio y se inició un programa de rearme militar. El 30 de junio de 1934, tuvo lugar la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en la que Hitler ordenó la ejecución de varios líderes de la SA y otros rivales internos del partido. El 2 de agosto de 1934, murió el presidente Hindenburg y Hitler asumió su cargo, fusionando las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. A partir de entonces, se le llamó Führer, líder, y Reichskanzler, canciller del Reich. Entre 1935 y 1939, Hitler llevó a cabo una política exterior agresiva y expansionista, que desafió las disposiciones del Tratado de Versalles y provocó la tensión internacional. En 1935, reintrodujo el servicio militar obligatorio y anunció la creación de la Luftwaffe, Fuerza Aérea. Ese mismo año se celebró un plebiscito en el Sarre, que había estado bajo administración internacional desde 1919, y que decidió reincorporarse a Alemania. En 1936, envió tropas a la zona desmilitarizada del Rin, violando el Tratado de Locarno. También intervino en la Guerra Civil Española, 1936-1939, apoyando al bando franquista con armas y aviones. En marzo de 1938, anexionó Austria al Reich alemán mediante el Anschluss, unión, que fue ratificado por un plebiscito. En septiembre de 1938, tras la Conferencia de Múnich, ocupó los Sudetes, una región fronteriza con Checoslovaquia donde vivían muchos alemanes étnicos. En marzo de 1939, invadió el resto de Checoslovaquia y creó el Protectorado de Bohemia y Moravia. Ese mismo mes firmó el Pacto de Acero con Italia, su principal aliado en Europa. En agosto de 1939, sorprendió al mundo al firmar el Pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, que establecía un pacto de no agresión. El 1 de septiembre de 1939, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia, que fue repartida entre Alemania y la Unión Soviética según el pacto secreto que habían firmado. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. Entre 1939 y 1940, Alemania conquistó Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia, y bombardeó el Reino Unido. En 1940, firmó el pacto tripartito con Italia y Japón, formando el Eje. En 1941, invadió Yugoslavia, Grecia y la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión. También declaró la guerra a Estados Unidos, después del ataque japonés a Pearl Harbor. Entre 1942 y 1943, Alemania alcanzó su máxima expansión territorial, pero también sufrió sus primeras derrotas en el Alamein, Egipto, Stalingrado, Unión Soviética, y el norte de África. Entre 1943 y 1945, Alemania se vio cada vez más acorralada por los aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Unión Soviética, que avanzaron desde el este y el oeste. En 1943, se produjo la rendición de Italia y el desembarco aliado en Sicilia. En 1944, se produjo el desembarco de Normandía, Francia, y el levantamiento de Varsovia, Polonia. En 1945, se produjo la batalla de Berlín y el suicidio de Hitler en su búnker. El 8 de mayo de 1945, se produjo la rendición incondicional de Alemania y el fin de la guerra en Europa. Durante la guerra, el régimen nazi llevó a cabo una política de exterminio sistemático contra los judíos y otras minorías consideradas inferiores o enemigas. Se estima que unos 6 millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. También fueron víctimas del Holocausto los gitanos, los homosexuales, los discapacitados, los testigos de Jehová, los comunistas, los socialistas y los prisioneros de guerra. Además, el régimen nazi realizó experimentos médicos atroces con seres humanos en los campos y en otros lugares. La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial supuso el fin del nazismo como proyecto político e ideológico.
Los principales dirigentes nazis fueron juzgados por crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg, 1945, 1946, y otros tribunales internacionales. Algunos fueron condenados a muerte o a cadena perpetua, mientras que otros se suicidaron o huyeron a otros países. La sociedad alemana tuvo que afrontar las consecuencias morales y materiales de su pasado nazi y su responsabilidad en la guerra y el genocidio. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación por las potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Unión Soviética, y perdió gran parte de su territorio. En 1949 se crearon 2 estados alemanes: la República Federal de Alemania, RFA, en el oeste y la República Democrática Alemana, RDA, en el este. La reunificación alemana no se produjo hasta 1990, tras la caída del Muro de Berlín, 1989, y el fin de la Guerra Fría.